Tengo aquí un montón de papeles preparados para vosotros. Os digo que es más bien como una masterclass. Tienes que saber cómo construir poco a poco tu negocio, y si ya lo tienes pero está estancado, cómo desestacar ese negocio, ¿sí? Vamos a hablar primero de mentalidad de éxito. Ya vamos a ver la importancia que tiene que tengamos la mentalidad correcta para nuestro negocio y para aquel proyecto que nosotros queremos desarrollar. Segundo, necesitamos inteligencia financiera. Tenemos que saber de finanzas. No tenemos que ser unos expertos en finanzas, pero sí tenemos que saber llevar nuestras finanzas. Ya vais a ver que la inteligencia financiera no es solamente los números, entran mucho más cosas. Luego vamos a hablar de la inteligencia empresarial. Luego vamos a hablar de inteligencia comercial. Tenemos que saber cómo marketizar nuestro producto o servicio, lo que nosotros hacemos, ¿no? Tenemos que saber cómo vendernos. Y la última, sobre ventas. Eso es tremendo. Un negocio, para que pueda crecer, desarrollarse, necesita vender. Y vamos a hablar primero sobre la mentalidad del empresario. Quiero que te preguntes por qué tienes ese negocio, ese proyecto. ¿Por qué lo tienes? ¿Qué es lo que tenías en la mente cuando lo has empezado? ¿Qué es lo que querías conseguir a través de tu negocio? Entonces, piénsate, es importante que analices este punto. Es importante porque de ahí empezaste todo. ¿Querías más dinero? ¿Querías una vida diferente? Cuando nosotros buscamos hacernos un negocio o un proyecto nuevo, es que buscamos cumplir ciertas expectativas en nuestras vidas. Entonces, quiero preguntarte ahora, ¿cómo te sientes ahora con respecto a tu situación actual en tu negocio? Que si tú has empezado con unas ideas, con toda tu pasión, con toda buena voluntad, con todas las ganas, has invertido todo el dinero, y quiero que me digas o que pienses cómo te sientes ahora. ¿Cuál es tu situación emocional cuando piensas en tu negocio? ¿Estás quemada? ¿Te sientes que no puedes más? ¿Que no sabes si seguir o no seguir en lo que estás haciendo? ¿No sabes pivotear? ¿Piensas que a lo mejor te has equivocado de negocio y quieres pivotear, que si quieres cambiar? No dejarlo, sino a lo mejor cambiarlo. Tenemos que hacernos preguntas para desarrollar esa mentalidad de empresario. No solamente hacerlo por inercia, no solamente poner pestañas, hacer uñas, no, sino pregúntate qué es lo que realmente quiero conseguir, y si ya lo he empezado y ya llevo un tiempo, si lo estoy viviendo o no estoy viviendo. Y aquí quiero que hablemos, porque como tú te sientes va a reflejar y vas a tomar decisiones en tu negocio en función de eso. Porque recuerda que la base de todo es tu mentalidad. Para mí, al menos de tantos años, yo tengo negocio desde el año 2010 y yo he visto creciendo mi negocio según he crecido yo como persona, que sí, según mi mentalidad ha crecido. Porque tanto tiempo que si no hay mayor freno en tu vida que tu mentalidad. Eso te lo digo, no es el gobierno, no son los precios, no es la inflación, no son los clientes, no es el producto, no es absolutamente nada, es la mentalidad. Nosotros tenemos que desarrollar una mentalidad de éxito, una mentalidad empresarial, una mentalidad de que ame el proceso por el que está pasando. La mentalidad. Cuanto más grande va a ser tu negocio, cuanto más pasos vas a dar para hacer desarrollar tu negocio, más retos vas a tener. Y tú tienes que tener la mentalidad, la fuerza personal lo suficientemente poderosa para que puedas hacer frente y pasar cada obstáculo, porque cada obstáculo que tú vas a pasar te va a ayudar a crecer. He pasado por muchísimos retos, pero cada vez cuando he superado un reto he aprendido. ¿Y por qué he aprendido? Porque me he preguntado qué me ha llevado a este punto. ¿Por qué? Porque si no me pregunto, si no estoy trabajando mi mentalidad, me volverá a pasar lo mismo. Sí que es verdad que un negocio cíclico, que si tiene sus subidas y sus bajadas, eso lo tenemos que entender. Si te preguntas por qué cada cierto tiempo me pasan cosas en el negocio, es cíclico, es normal. Aparte de eso, tú vas creciendo y cuando vas creciendo vas a tener diferentes retos. Cada vez cuando tú vas a dar un paso, van a venir retos y tú tienes que desarrollar una mentalidad fuerte, una mentalidad
poderosa, tienes que tener poder personal para que puedas cada reto que lo tengas claro que es parte del proceso, tienes que amar el proceso y que vas a superarlo y que si no hay reto no hay crecimiento. Ahora, si tú te encuentras que cada vez cuando te encuentras con un reto en esencia es el mismo, entonces es que aún no has aprendido qué es lo que está pasando allí. Es importante. Si tú siempre tienes al final del mes el mismo problema de dinero, tú tienes que ver en qué parte de tu negocio no estás gestionando bien. No estás gestionando bien el dinero, no estás gestionando bien la inversión, el gasto, no tienes una planificación, no tienes unos presupuestos. ¿Qué es lo que necesitas hacer? Es mejorar, hacer esos pequeños cambios para que no te vuelva a pasar lo mismo. Eso sí, si pasa lo mismo, es que el problema es que tú misma en ese área no has crecido y tienes que aprender. Por eso os comento siempre que es muy importante que nosotros constantemente nos formamos. Un empresario que no tiene una mejora continua se estanca y se muere. Constantemente tenemos que aprender, nos tenemos que formar. Constantemente están cambiando las cosas y nosotros tenemos que estar alineados con esos nuevos cambios, porque cuanto antes los implementas, antes vas a estar delante de tu competencia. Cuanto más vas a tardar, tu competencia te va a adelantar. Entonces es importante que tú tengas foco. Y dentro de la mentalidad de empresario de éxito, en 4 pilares muy importantes que he comprobado en mi negocio y me ha llevado a donde estoy ahora. Puedo viajar 8 meses al año teniendo aquí un equipo que funcione, que siga adelante y que vaya abriendo cada vez más negocio. Actualmente tengo 5 líneas distintas de negocios. Lo que me conocéis, algunos lo sabéis. Tenemos la escuela de pestañas y cejas, tenemos nuestra línea de producto, tenemos nuestro salón, tenemos la parte de mentorías y tenemos la escuela de negocios enfocado en la belleza. Otra cosa que tenemos que aprender con el tiempo es cómo hacemos que nuestro negocio sea un activo que genera activos. ¿Sí? Ahora no nos podemos centrar en eso, pero recuérdate, quédate con esta palabra. Tienes que hacer que tu negocio sea un activo que genere activos. ¿Sí? Entonces, vamos a ver 4 pilares. Primero, valores. Tú tienes que tener claro cuáles son los valores de tu negocio. Tienes que tener claro porque los valores entran en juego cuando tienes que tomar decisiones. Así que piensa cuáles son al menos 5 valores, cuáles son importantes en tu negocio. Y no solo eso, sino que tú eso los vas a transmitir. Lo vas a transmitir a tus clientes, los vas a transmitir a través de internet, de las redes sociales, en el marketing. La gente te va a conocer a través de valores y te van a elegir a través de esos valores. Entonces, pregúntate, ¿cuáles para mí son los valores más importantes? Eso te va a alinear y cuando tienes que tomar decisiones, cuando tienes que contratar personal, cuando tienes que dar pasos en tu negocio, tienen que ser siempre alineados a tus valores. Incluso cuando te apuntas a un curso, a una formación, puede ser pues de desarrollo empresarial, de ventas, lo que sea, tiene que ser alineado a tus valores. Porque imagínate, cuando tú eliges una persona que te mentoree, tú tienes que sentir que estás alineado con esa persona. Y eso quiere decir que estás alineada en tus valores. Y segundo paso, disciplina. No vas a crecer y no vas a llegar a ningún sitio si no eres disciplinada. Primero te tienes que disciplinar a ti mismo. Si lo que dices que haces, si tú no eres disciplinada para cumplir en el día, lo primero que tienes que hacer antes de cualquier cosa es cumplir con esos o hacer esas tareas de alto valor para tu negocio. Entonces, para todo eso necesitas disciplina. Yo a propósito me estoy poniendo en situaciones o estoy tomando retos para disciplinarme constantemente en mi mente, porque nuestra mente no quiere disciplina, quiere vivir y fluir. Que no digo que no está bien fluir, pero en los negocios no podemos fluir. En los negocios tenemos que tener una estrategia, tenemos que ser disciplinados, porque si no, eso se refleja. Tu cuenta de banco refleja lo disciplinada que es, cuánto has aprendido, cuánto te has desarrollado como persona. Así que disciplina. Tercero, enfoque. No podemos estar divagando, no sabiendo lo que queremos de nuestros negocios. Es muy importante, cuando tú tienes un proyecto, tú tienes un negocio, tienes que tener claro el enfoque.
dónde quieres llegar, cuál es ese objetivo. No puedes no estar enfocada. Una de las cosas que más he luchado en mi vida era precisamente que yo tengo una mente visionaria, constantemente veo oportunidades y cada vez cuando veía una oportunidad quería, y muchas veces la he cogido, pero al final esa oportunidad me ha apartado de mi objetivo. Entonces, ¿qué pasaba? Que después de un tiempo me daba cuenta que al final no he llegado donde quería llegar porque me pareció que eso era mejor en ese momento. Y eso pasa cuando no hay un enfoque claro. Necesitamos enfoque, que es decir, tener claro qué es lo que queremos. Y si no tienes claridad, entonces tienes que buscar una mentora, un mentor que te ayuda a que tengas claridad en tu negocio, que sepas realmente lo que quieres. Por eso la pregunta que te hice al principio, ¿qué es lo que te hizo llegar a tener un negocio? ¿Qué es lo que te hizo llegar a abrir ese proyecto, esa empresa que tú tienes ahora? Piénsalo, porque ahí está la raíz de todo. Entonces tienes que saber qué es lo que quieres. Si no tienes enfoque, no vas a poder realmente tener resultados, porque no sabrás ni siquiera cuáles son los resultados si no sabes de antemano qué es lo que quieres. Importante. Y cuarta, emociones. Tienes que aprender a gestionar tus emociones, porque muchas veces las emociones nos traicionan en un negocio. Tienes que controlar la emoción de hacer un súper descuentos constantemente a tus clientas, porque al final tiras por el suelo tu trabajo. Tienes que contener las emociones cuando ves que no puedes pagar, tus facturas, y entonces no puedes transmitir eso a tu equipo, porque te tiene que ver una líder atractiva, una líder fuerte, una líder que sabe que se puede confiar en ella, una líder confiable. Entonces es importante que en los negocios controles tus emociones, no que no las sientas, pero las tienes que controlar, y sobre todo cuando tienes que tomar decisiones. Por lo tanto, es importante que controlamos las emociones si queremos conseguir los resultados en nuestro negocio. Te quiero volver a preguntar, ¿cómo te sientes con respecto a tu situación actual en tu negocio? Y piensa en estos 4 pilares. ¿Cómo te sientes? ¿Estás contenta? ¿Sabes que puedes mejorar? ¿Estás desilusionada? ¿Te sientes quemada? ¿Vale? Y pregúntate, ¿por qué no estás donde quieres estar? Tú misma tendrás la respuesta. Tú sabes dentro de ti qué es lo que te falta. Muchas veces se dice, ay, pues me faltaría aprender de esto, me faltaría aprender de eso. Perfecto. Pues mientras tomas acción, que es decir, tú sigues haciendo las tareas de alto valor, lo que tú sabes que es importante de hacer. Si tú quieres crecer, tú tienes que formarte con mentores que han conseguido al menos los resultados que tú quieres conseguir. Si no te formas, no sabes, porque tienes que desarrollar tu mente, tienes que abrir, si no tú siempre vas a hacer lo mismo y te tiras 10 años y sigues haciendo uñas, y te tiras 15 años y sigues haciendo depilaciones, y si dices, no puedo cogerme vacaciones porque cuando cojo vacaciones no facturo, o se me va mi equipo, o lo que pueda pasar, o me viene el COVID y me cierran y adiós negocio. Entonces, o me asusta mucho la era digital. Entonces, es importante que tú como líder, como empresaria, como emprendedora de éxito, tienes que estar formándote constantemente para que puedas llegar a tener los resultados que deseas. Así que recuerda estos 4 pilares. Valores, ten claro cuáles son tus valores. Segundo, disciplina. Tercero, enfoque. Y cuarto, emociones. Y ahora vamos a pasar a la siguiente, que es inteligencia financiera. Es muy importante, no tienes que ser súper inteligente en los números, no tienes que saber no sé cuánto de finanzas, pero sí al mínimo tienes que saber tus gastos y tus ingresos, porque no es lo mismo facturación que beneficios, y eso tenemos que tener claro. No importa que tú facturas 100.000 euros al año, si tú tienes de gastos 100.000 euros, tú lo que tienes que hacer es ver cuál es realmente el beneficio de tu negocio, que es decir, de lo que ingresas, lo que gastas, cuánto te queda. Ese es el beneficio, y cuando tienes beneficio tienes que pensar cómo puedo multiplicarlo. No puedes decir, ay, pues ya me compro mi bolso de Louis Vuitton. No, y más si estás al principio, y más si no eres un empresario consolidado, un empresario que ya factura y ya tiene beneficios constantes y sabe cómo generar esos beneficios. Tienes que invertir la mayor parte en hacer crecer tu negocio. Es muy importante. Si no,
el año que viene vas a estar exactamente donde estás hoy. Y no creo que quieres esto. Quieres tener libertad financiera y por eso estás aquí. Así que es importante que tú te planifiques, que tengas al menos ese estado financiero, que tú ese balance, que tú lo puedas ver delante y ver en qué estás gastando. Y también te digo que no te tienes que fijar solamente en reducir gastos, sino en cómo facturar más. Hubo un tiempo de mi vida que yo pensaba, ¿qué más puedo reducir? ¿Qué más puedo reducir? Entonces nos enfocamos en la escasez en lugar de la abundancia. Porque si nosotros constantemente estamos pensando, ¿cómo puedo reducir esto? ¿Cómo puedo reducir esto? Estamos atrapadas en la escasez. No nos pensamos, ¿cómo hago para ingresar más? Yo me quiero pagar un curso, yo no pienso a ver qué puedo reducir para pagar ese curso. Yo estoy pensando, ¿cómo puedo facturar más para pagarme esa formación? Entonces, eso tiene que ser nuestra mentalidad financiera. Tenemos que pensar estratégicamente cómo hacer crecer económicamente nuestro negocio, no solo cómo reducir gastos. Sí que es importante al principio estar con los gastos mínimos. Tenemos que tener ahorrado 6 meses por cualquier cosa que pase en nuestro negocio y que podamos sostenerlo. De que tu enfoque sea cómo ganar más. ¿Cómo doy más valor al mercado, a mi nicho, a mis clientes para que ellos me paguen más? ¿Cuál es la necesidad que tú tienes al nivel económico? Y hemos hablado un poco antes. Tienes que saber cuál es la vida que tú quieres al nivel económico. ¿Cuánto necesitas para sentirte que estás en un estado económico que tú deseas? Porque si no, nunca vas a saber realmente si has llegado a ese objetivo o no. Tú dices, no, es que quiero tener mucho dinero. ¿Qué es mucho dinero? Tu mente no va a ir detrás de ese objetivo si no le dices claramente. Sí. Entonces, ¿qué tan satisfecha estás ahora mismo con tus resultados financieros? Pregúntate, ¿qué tal satisfecha eres ahora con tus resultados financieros? Y quiero decirte que el dinero es un síntoma. Es un síntoma de tu negocio. Es verdad que al principio todo es difícil. Es verdad que si tú has sabido gestionarlo, pues evidentemente el tema económico pues no es el deseado. Pero tú tienes que preguntarte, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo aprender para que pueda llegar y ser satisfecha con mi estado financiero? ¿Qué puedo aprender más? Porque cuando aprendes algo y tomas acción, que si lo aplicas, lo ejecutas, esto automáticamente te llevará a otros resultados. Pregúntate, ¿estoy satisfecha? No. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo aprender? ¿Qué puedo ejecutar para llegar a los resultados que yo deseo? Y ahora mi pregunta es, ¿cuánto tiempo estás dispuesta a pagar para llegar a esa situación financiera que tú tienes? Porque el activo más grande que nosotros tenemos como emprendedores empresarios es el tiempo. Es el tiempo. Ahora, el tiempo bien invertido, porque sabéis la ley del Pareto, es decir, que 20% de tus actividades te da el 80% de tus resultados. Y eso es muy importante que lo pensemos. El 20% de tus clientes te da el 80% de tus ingresos. Y eso nos tiene que volar la cabeza porque aquí es una fórmula donde puedes pensar cuáles son esos 20 clientes que me dan el 80%, qué los diferencia de los demás. Porque, por ejemplo, un cliente que viene a su hora, en este caso en un salón de estética, que viene a su hora, que reserva con tiempo, trae, en este caso, como si hablamos de pestañas, pues viene con las pestañas como tiene que venir, cuidadas, que no te alarga luego las conversaciones demasiado, que valora tu tiempo, que no empieza a regatear tu dinero. Eso es un cliente que te da buenos resultados. Entonces, un cliente que te marea 50,000 veces por teléfono, que te cambia 1000 veces la cita, que cuando viene no le conviene el precio, aunque se lo has dicho de antes, intenta regatearte, intenta sacártelo por ahí. Ese es el 20% de tus resultados, que si encima pierdes mucho más tiempo con esas personas y tienes mucho menos resultados. Así que tú te tienes que pensar, por ciento de mis productos que da el 80% de mis ventas. ¿Cuáles son esos 20% de mis clientes que trae el 80% de mis ventas? ¿Cuáles son las tareas de alto valor que son esas 20% que trae el 80% de los resultados?
tienes que pensar cuáles son, porque el vehículo más grande que nosotros tenemos para traer nuestra libertad financiera es el tiempo, pero el tiempo bien empleado, ¿en qué? En las tareas de alto valor y en conocer los clientes, los productos, los programas, lo que sea que vendemos, que realmente nos trae el beneficio que nosotros queremos. Entonces, ¿cuáles son esas actividades vitales que tienes que cumplir, ¿vale? Esos 20% para que te dé el 80% de tus ingresos. Eso tiene que ser una pregunta que tú constantemente la tengas en la cabeza. Tienes que primero saber cuáles son las tareas de alto valor. Segundo, cuáles son las actividades, qué es lo que puedes ejecutar lo antes posible para que te pueda llegar a esa situación financiera que tienes. Teniendo claros tus cuentas, ¿vale? Otro problema aquí es el precio. Tienes que tener claro los precios, en base a qué has puesto tu precio, y dé valor también a tu tiempo, porque tu tiempo también tiene un precio. Tú piensas que nosotros vendemos nuestras horas de trabajo, nuestras ideas, nuestros pensamientos para un cambio económico. Entonces tú tienes que pensar, si tú estás perdiendo tu tiempo en el trabajo, tomando cafés, hablando por WhatsApp, mirando las redes sociales, ese tiempo, en lugar de invertirlo para que tengas plata, para que tengas dinero, ese tiempo se te va. Y eso nunca vuelve. Entonces te preguntarás, ¿por qué mi negocio no llega a donde yo quiero llegar? ¿En qué inviertes tu tiempo? Y segundo, pregúntate, ¿cuál es el vehículo? Es decir, mi negocio, lo que yo tengo ahora, ¿es el vehículo ideal para que me lleve a los resultados económicos que yo quiera? Porque si tú quieres llegar a ser millonaria, no lo sé, es un ejemplo, y tú estás haciendo uñas, es muy poco probable que puedas llegar. ¿Por qué? Porque si tú calculas el tiempo que estás invirtiendo con las clientas, haciendo el tratamiento, si se le rompe una uña, no es escalable. Es decir, tienes que pensar, ¿tu negocio es escalable de verdad? Si es el escalable, que si les dicen, bueno, yo no me quiero quedar como manicurista porque sí al principio, pero luego quiero equipo, quiero tener un salón grande, luego hacer unas franquicias, y vas pensando cómo puede ser escalable, sí. Pero si tú no sabes si tu negocio es escalable o no, no vas a llegar a cumplir esos resultados que te quieres. Entonces pregúntate, ¿qué es lo que quiero conseguir? Y si mi negocio, el vehículo para llegar a esos resultados son escalables o no. Cuando he empezado a ver el tema del salón y trabajar en el salón y tener mi salón, yo pensé que solamente el salón no me va a llegar a la vida que yo quiero. Por lo tanto, tuve que abrir otras líneas de negocio para que pueda llegar donde quiero. Y por eso he dicho, bueno, pues me tengo que apoyar de un producto, tengo que tener un producto personal, tendré más margen de ganancia, no solamente para mi equipo que está trabajando con ese producto, sino que puedo vender al profesional. También te apoyas de productos en tu salón para reventa al cliente. Entonces tienes que pensar cómo puedes hacer que tu negocio sea escalable. Puedes llevarlo a la era digital, ya sabes que ahora eso es tremendo, ¿vale? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué otras actividades puedes hacer una vez que sabes cómo está tu negocio, lo conoces, ya lo gestionas como tienes que ser, pero te das cuenta que no es suficientemente escalable como te gustaría, no lo es, pues tienes que pensar cómo diversificar. Entonces, pregúntate, ¿cuánto cuesta la vida que quiero? ¿Cuánto cuesta? Cógete un papel y boli y piensa, ¿cuál es la casa de los sueños? ¿Cuánto me va a costar al mes? ¿Cuánto me va a costar mantenerla? ¿Cuánto va a costar la escuela de mis hijos? Ahí donde los quiero yo. ¿Cuánto es? Es muy importante porque nuestra mente necesita una diana, necesita un enfoque claro. Pregúntate, segunda pregunta, vehículo actual, lo que estoy haciendo ahora, este tipo de negocio, este tipo de proyecto, ¿me puede pagar esa vida que yo quiero? Y no pasa nada si no, úsalo ahora, pero proyéctate en el futuro para ver cómo puedes pivotear o cómo puedes abrir otra línea de negocio. Este negocio es multiplicado por 10, se puede multiplicar lo que estoy haciendo, es decir, puedo delegar, puedo hacer que otra gente haga lo que yo estoy haciendo para que en conjunto vaya creciendo mi negocio. ¿Quién me tengo que convertir para llegar a la vida que yo quiero? ¿Quién tengo que matar? ¿Tengo que matar la procrastinación?
de dejar las cosas para que no me gustan, que me llevan a tener esfuerzo, que tengo que matar, que decir, que tengo que quitar de mí para que pueda llegar a eso que tanto deseo. La procrastinación, la permisividad, bueno, da igual, hoy no pasa nada, mañana ya veremos. ¿Qué tengo que arrancar de mí que ahora mismo me está manteniendo en el momento que estoy? Tercero, la falta de enfoque. Hemos hablado ya todo este live, la falta de enfoque es otra cosa que tenemos que arrancar. La pereza, no tengo ganas, hoy estoy quemado, hoy estoy cansado, hoy, y así cada día se nos va la falta de disciplina, se nos va y llegamos al final del año y dices, miércoles estoy otra vez en lo mismo, a ver si el año que viene me trae algo bueno, pero no estamos enfocados que tenemos que cambiar nuestra mentalidad para que eso se dé. Entonces pregunta, ¿qué está matando tu negocio? ¿Qué dentro de ti está matando tu negocio? Porque os he comentado muchas veces, no es algo externo, no es la inflación, no son los precios, no es el gobierno, no son los clientes. Somos nosotros los emprendedores, los empresarios, porque no hemos desarrollado esa mentalidad empresarial, esa mentalidad financiera que necesitamos. Entonces, ¿qué es aquello de ti que está matando? ¿Por qué? Porque si tú lo descubres, es muy fácil, lo entiendes, ¿vale? Lo he descubierto, acepto que es lo que me está pasando y ahora pienso cómo puedo transformar eso, cómo puedo cambiarlo. No es que, bueno, yo soy así, me quedo así. No, ¿qué es lo que puedo hacer para cambiar? Yo constantemente me estoy analizando y me estoy diciendo, Emma, para llegar a ser o facturar o ser esa empresaria de alto rendimiento que tanto quieres, tener esa facturación, ¿en quién te tienes que transformar? ¿Qué de ti está frenando ese crecimiento? Y créeme que siempre encuentras cosas. Y si no encuentras, búscate una mentora, escríbeme si no, y vas a ver que encontraremos la respuesta. Siempre somos nosotros. No te digo esto para desanimarte, sino para pensar, ok, yo puedo aprender. Eso es importante. No tenemos que ser Elon Musk. No tenemos que ser Elon Musk, pero sí tenemos que tener hambre para aprender, hambre para crecer, hambre para desarrollarnos como emprendedores, empresarios. Si nosotros creemos que lo sabemos todo, estamos perdidos, tenemos un techo. Si nosotros creemos que hemos llegado hasta el final de lo que podíamos llegar, tenemos un techo. Si nosotros creemos que es el gobierno, que es todo exterior a nosotros, lo que está frenando nuestro negocio, hemos llegado a nuestro techo. No puedes pensar así. ¿Por qué? Tú pregúntate, ¿por qué otras personas en el mismo nicho que tú, en el mismo tipo de trabajo que tú, de negocio que tú, ha llegado a tener éxito? Tiene un negocio de éxito. ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Cómo ha llegado ahí? Y te aseguro que cuando tú empiezas a acercarte a ese tipo de personas, verás que hay cosas que ellos han desarrollado y que tú no. Y la parte buena es que puedes aprender. Puedes aprender. Yo todo lo que sé lo he aprendido en el camino. Primero a base de, ¿vale?, de fracasos, a base de retos. Y luego porque siempre he deseado ser la persona, bueno, pues según mis referentes, según mis mentores, querer acercarme más hacia ese tipo de persona. Entonces pensé, ¿qué habilidades tengo que desarrollar? Pues necesito primero la comunicación. Si yo quiero dar conferencia, ¿no? Eso antes de empezar a dar conferencia, yo pensaba, yo quiero dar conferencia, me encantaría llegar a 15, 20 mil mujeres y poder ayudarle a nivel personal y empresarial. ¿Cómo puedo llegar? Porque si es de uno a uno me es fácil, pero no es escalable. Entonces tengo que pensar cómo puedo llegar de uno a muchos. Y en ese momento pues se harán las conferencias. Tuve que desarrollar habilidades de comunicación. Y no es que yo era una persona que me comunicaba bien. Yo estaba tartamudeando, se me olvidaban las palabras, me quedaba en blanco, me ponía roja como un tomate, la boca se me quedaba así que no podía ni hablar, estaba que yo sentía que me desmayaba, no podía. Entonces tuve que pensar, bueno, primero, Emma, ¿de dónde te viene ese miedo? Pues trabajamos el miedo, aprendemos, vale, hemos entendido que neuroasociaciones hice con la comunicación, ponerme delante de la gente y hablar. Y tuve que trabajar eso, y cuando me di cuenta y he asociado algo nuevo, algo bueno a eso, pues ya no tuve problemas. Entonces tienes que preguntarte qué habilidades tienes que desarrollar. Yo antes tenía un gran problema con las ventas. Yo pensaba, madre mía, yo no soy vendedora, yo no quiero
quiero vender, yo quiero ayudar a la transformación, al desarrollo de las mujeres, pero dando lo que yo soy. Siempre me chirriaba el hecho de vender algo, me parecía como que eso frenaba lo que yo realmente quería dar, y no es verdad. Si yo quiero que mi negocio crezca para poder llegar a más mujeres, tengo que vender. Y no significa siempre vender desde la ética, desde la moral, desde los valores que uno tiene. Pero es verdad, tiene que ser un intercambio. Si yo doy algo para que esa persona esté mejor, pues yo qué sé, en pestañas, cejas, en terapia, lo que sea, pues automáticamente sí tengo que recibir, ¿no? Eso es dar y recibir. Tiene que ser siempre un ganar-ganar. Al menos en los negocios es importante. Aunque siempre tenemos que dar más de lo que recibimos, que eso también tenemos que tener en cuenta. Cuanto más valor das, verás que al final más recibes. No lo haces con esta intención, pero la vida es así. Así que pregúntate, ¿cuáles son esas cosas que tengo que matar, tengo que arrancar porque me frena? ¿Y quién es la persona en que me tengo que convertir para que yo pueda tener a nivel económico lo que me he propuesto, lo que deseo para poder cumplir mis objetivos? Así que, ¿qué te gustaría lograr financieramente en el futuro? Pregúntate. Y no puede ser más dinero, no. ¿Cuánto es ese más? Defínelo claramente, pásalo por el método SMART para que puedas hacer ese filtro claro y definirlo. Vamos a pensar la tercera, inteligencia empresarial. Tenemos que empezar a pensar como un empresario de éxito, ¿sí? Hemos hablado sobre la mentalidad, hemos hablado sobre la inteligencia financiera y ahora tenemos que hablar sobre la inteligencia empresarial. Tenemos que desarrollarnos, llegar a ser líderes atractivos, tanto para el mercado como para nuestros equipos. Para llegar a ser un líder atractivo, tienes que conocer sobre qué es un líder y primero autoliderarte a ti mismo. Tienes que autoliderarte, conocerte, trabajar, pensar cuáles son tus áreas a mejorar, como hemos hablado antes. Y a partir de ahí tienes que pensar cuáles son las áreas que un empresario necesita saber. Primero, ¿qué es un modelo de negocios? Tienes que pensar, ¿cuál es tu modelo de negocio? ¿Qué es lo que realmente es tu negocio? Y me lo tienes que definir en una sola frase. Si tú eres capaz de definir cuál es tu modelo de negocio en una sola frase, y eso va a ser mucho más fácil que la gente te compre. ¿Por qué? Porque entenderá realmente qué es lo que tú aportas al mercado para que te puede pagar por él. Así que, ¿sabes cuál es tu modelo de negocios? Piensa cuál es tu oferta, a qué nicho se está enfocando, qué valor está atrayendo, a través de qué vehículo, que es a nivel de marketing, a cómo lo da a conocer. Tienes que aprender sobre lo que es un modelo de negocio. Antes he hablado si es un modelo de negocio escalable o no. Tienes que aprender. Hay diferentes modelos de negocio. Tienes que saber cuál es el tuyo. Un modelo de negocio, la forma en la que un negocio genera sus ingresos, que tú en una sola frase puedes saber expresar en una sola frase cuál es tu modelo de negocio. Tienes que saber en qué te apalancas. Tienes que aprender sobre apalancamiento. Hay diferentes tipos de apalancamiento. En cuáles son tus apalancamientos para tus negocios. Luego, tienes que tomar acción masiva. Tienes que saber en qué puntos estratégicos de tu negocio tienes que tomar acción masiva. No puedes esperar que las cosas sucedan, tienes que tomar acción. Entonces, pensamos qué es lo que queremos y aunque aún no sabemos cómo, ya empezamos a dar pequeños pasos aprendiendo, informándote, investigando, preguntando. Acuérdate, acércate a ese tipo de personas que ya saben cómo, al menos en su negocio, queda intencionalmente con personas de éxito. Yo pienso, una sola cosa, si aprendo de esa persona, una sola, si puedo mejorar en mi negocio, ya es mucho. Piensa que si tenemos una mejora de un 1% cada día, al final del año son 360% de mejora. Eso es muchísimo en dinero. Entonces, constantemente, en lugar de escuchar Netflix, en lugar de mirar la tele, en lugar de estar en conversaciones que no me aportan absolutamente nada, en lugar de leer novelas, constantemente estoy enfocada en qué es lo que necesito aprender para tener la vida que quiero, para tener ese negocio exitoso que quiero, qué es lo que tengo que aprender.
Entonces estoy absorbiendo, estoy hablando con personas, estoy absorbiendo. Es importante que te rodeas de personas mejores que tú en área que tú no eres buena o en áreas que ellos ya han crecido y tú puedes aprender. Cuánto tienes que empezar a tener un equipo, tienes que saber dentro de esa inteligencia empresarial. Si ya ahora mismo estás trabajando sola, por ejemplo, tengo muchas de mis alumnas que están trabajando en sus casas, cuando tienen que cogerse ya un local, cuando ya si tienes un local, en qué momento tienes que tener un equipo. Es muy importante porque a lo mejor crees antes de tiempo y luego no solamente que estancas tu negocio, sino que lo lleva a quiebra y luego tienes que echar, luego es otro problema, luego se genera un montón de fricción en tu negocio y no puede ser. Tienes que saber cuándo tienes que hacer las cosas y para eso necesitas inteligencia empresarial. Tienes que saber los roles una vez que tienes equipo, incluso tienes que conocer muy bien tus roles, tienes que tener un organigrama, aunque al principio soy la de todo, soy la que friego, soy la que vendo, soy la que pongo las pestañas, soy la que agendo, soy la de todo, pero tú ya tienes que tener en la cabeza cuál es un organigrama empresarial. ¿Vale? Pues ¿qué departamentos hay? Hay el SEO, hay el departamento de marketing, el departamento de venta, el departamento administrativo, el departamento de recursos humanos. No, ¿qué departamentos hay? Porque ya poco a poco yo tengo que ver cuáles son mis roles, aunque algunos no me van a gustar del todo, pero tengo que asumir al menos al principio, luego lo puedo delegar, y qué otros roles puedo delegar para que mi negocio siga creciendo, porque recordad una cosa, y esto es súper importante en la inteligencia empresarial, y sobre todo las que hacéis tratamientos, hacéis servicios y lo hacéis desde la pasión. El mayor error que tenemos, o yo ya he salido de eso, pero lo he tenido por mucho tiempo, es que estamos en 80% de pasión, que si ejecutamos, y un 20% de gestión de negocio. Y eso es tremendamente malo para tu negocio. Al principio no te queda otra, tienes que hacer la otra así, pero tú no puedes estar de 5 o 6 días a la semana estando de las 8, 10 horas, 12 que tú trabajas, un 80-90% estar enfocado solamente en la ejecución, que si limpias bares, pones pestañas, agendas clientes. No puedes hacer solo eso, tú tienes que aprender a gestionar tu negocio. Poco a poco tienes que salir de la parte de la ejecución y meterte en la parte de gestión, si no, no va a crecer. Yo os he contado más de una vez cuando a mí mi gestor me llamó y me dijo: Emma, te estás muriendo de éxito. Y yo pensé, pero muriendo es negativo, éxito es positivo, ¿cómo puede ser? Pues muriendo es que tú ya vendes todas tus horas de lunes a sábado o a domingo incluso, porque a veces daba cursos sábado y domingo, y ya no puedes crecer más porque no tienes más horas que vender y ya has llegado a tu techo. Entonces, claro, no era lo que yo quería, pero como yo estaba tan apasionada de mi trabajo, como amo tanto a las personas, me gustaba tanto poner la pestaña, hablar con ella, que nunca me percaté de eso. Y entonces tuve que poco a poco desligarme, hacer menos, ahora un 10-15% como mucho, y eso por elección, la mayoría. Y lo demás gestiono, si no, no hubiera tenido 5 áreas de negocios distintos, no podría facturar lo que estoy facturando al día, no puedo pensar cómo puedo llevar mis negocios, mi línea de negocios al siguiente nivel. Es muy importante que aprendas a tener inteligencia empresarial. Y si no sabes cómo, para eso tenemos Negocio de Éxito, un programa que se va a lanzar ahora el día 20 de mayo, que es un programa donde vas a aprender en profundidad todas estas inteligencias, porque si no, tu negocio se va a mantener igual o más o menos, o peor, porque es que lo que se está acercando a nivel económico no es nada agradable. No te lo digo para asustarte, pero si no aprendes a gestionar, entonces sí que te van a llevar a la deriva, pero si tú sabes gestionar, no te va a influenciar. Entonces, en ese programa, es un programa de 8 semanas intensivo, prácticamente a diario, es online en directo, con preguntas, con respuestas, con mastermind, con sesiones de coaching. Luego tienes incluso 2 días presenciales aquí en Barcelona para poder trabajar. Por ejemplo, un día vamos a trabajar todo lo que es las neuroasociaciones que tenemos acerca de las ventas, acerca de los precios, acerca de uno mismo, acerca de todo aquello que impide que tu negocio crezca, y veréis que os vais a asustar de cuántas neuroasociaciones equivocadas tenemos.
o que nos han servido, pero ya nos sirve para esta nueva etapa. Entonces, y el segundo día vamos a trabajar directamente sobre tu proyecto y tu negocio, que si va a ser un mastermind, va a ser algo increíble. Eso es el programa Negocio de Éxito. Aparte de lo que hemos hablado antes, de saber lo que es un modelo de negocio y cuál es el tuyo, de los apalancamientos que hay, de la acción masiva que tienes que tomar, también de los roles. Tienes que tener clara cuál es tu visión, misión y propósito, porque eso es lo que va a moverlo todo, porque tu visión y tu misión es lo que va a hacer que cuando tú lo expresas, tanto tu equipo lo haga como suyo y que se una a tu proyecto, como cuando tú vendes, porque la gente se va a alinear en cierto modo a tu visión y a tu misión. Entonces es importante que tú sepas cuál es. No, una mente confundida no toma buenas decisiones. Entonces, si tú no tienes claridad hacia dónde vas, cuál es tu propósito, por qué haces lo que haces, dónde quieres llegar, en cuánto tiempo, cómo será tu vida de aquí a 10 años, si consigues, cuál sería tu vida si no consigues en 10 años lo que te estás proponiendo, qué tengo que aprender, en quién me tengo que transformar, qué tengo que arrancar de mí, cómo aprendo de inteligencia financiera. Si tú no tienes claro todas estas cosas, vas a tomar decisiones erróneas, y decisión errónea tras decisión errónea tras decisión errónea va a hacer que tu negocio, tu proyecto fracase. Y no será el problema de otros, como hemos dicho, como nosotros, porque no hemos aprendido o no nos hemos dejado moldearnos para llegar a esa nueva etapa de nuestra vida que tanto deseamos. ¿Sí? Entonces es importante que tengamos visión, misión, objetivo y, como decía al principio, autoliderazgo. Tenemos que primero autoliderarnos a nosotros mismos para que podamos liderar a los demás. Entonces espero que os he dado al menos un poco de luz sobre la inteligencia empresarial. Yo sé que a veces ni siquiera sueñas que puedes ser una empresaria de éxito, entonces seguramente necesitarás el módulo de mentalidad. Porque muchas veces creemos, bueno, pues que yo quiero vivir. No, es que no vas a vivir, vas a sobrevivir. Si tú solamente piensas que quieres vivir simplemente de eso, es que vas a sobrevivir. Tú tienes que pensar mucho más allá para que, aunque llegues un poco menos, llegues realmente a lo que tanto deseas. Pues si tú piensas en pequeño van a ser tus resultados. Tienes que pensar en grande. Y eso, para poder llegar a pensar en eso tan retador, tienes que trabajar tu autoestima, tienes que sentir, porque ya hemos dicho antes en la mentalidad que uno de los factores que más estanca un negocio también son las emociones. Sentimos que no nos merecemos, que no somos dignos, que no somos suficientes, que somos demasiado, que a lo mejor ella ha tenido suerte, yo no tengo esa suerte, que yo no vengo de una familia millonaria, menos voy a ser yo una millonaria, que a mí me falta, que a mí me sobra, que yo soy, yo qué sé, entonces que no soy suficientemente inteligente, que es una de las cosas que más... Pero no es verdad, todo es aprendible. ¿Sabéis que no gana el más inteligente, sino el que más disciplina tiene? Tienes que tener disciplina. Disciplina hace por ti aquello que la inteligencia no hace, porque si tú te propones hacer eso todos los días, al final lo vas haciendo y lo haces todos los días, aunque no tengas la gran inteligencia. Yo no tengo la inteligencia de Bill Gates, ni de Elon Musk, ni de a saber quién, ni de Tony Robbins, ni de eso. Pero yo tengo claro que yo voy a aprender cada vez más para acercarme, que voy a estirarme, voy a salir de la zona de confort constantemente. El momento cuando no tengo retos es que quiere decir que ya he dejado de crecer. Puedes dejar de crecer por un tiempo, pero en realidad tenemos constantemente que crecer, desarrollarnos. Eso es nuestro cometido. Porque de estar estancada y ahí en paz en nuestro sofá, pues habrá momentos para eso también, si es que ya has sembrado y puedes recoger, ¿sí? Entonces es importante que tengas claro cuál es la inteligencia empresarial, la inteligencia financiera, la mentalidad de un empresario, empresaria de éxito, inteligencia comercial. Aquí entra el tema de marketing, aquí entra cómo empaquetizar, cómo vender, cómo hacer que tu producto, su servicio, tu programa, lo que tú tienes en vender, llega a más personas. Porque recuerda,
no gana el mejor, sino el más conocido. Es decir, no la hamburguesa de McDonald's no es la mejor hamburguesa, pero todo el mundo la conoce y la consume. Tienes que dar a conocer. Tienes que estar donde está tu gente, tienes que conocer tu cliente ideal, tienes que conocer a esa persona que quiere comprarte a ti. El otro día en la conferencia había una chica que decía, es que a mí me da mucha vergüenza salir en las redes, yo no puedo eso, es que yo no tengo ese carácter. No, es que tú tienes que entender que habrá gente que conecta directamente con tu forma de ser. Hay gente que conectáis ahora conmigo y hay gente que a lo mejor no conectáis, entonces a lo mejor no es el perfil, no es el público que me va a elegir, pero hay otro que sí que va a elegir que se conecta conmigo. Entonces es importante que tú primero te conozcas a ti misma y segundo, conozcas cuál es tu cliente ideal o piensa cuál te gustaría que sea tu cliente ideal y ponle un nombre, yo qué sé, Lavinia. Lavinia es tu cliente ideal. Quiere decir, tienes que pensar más o menos cuántos años tiene, dónde vive, cuánto gana, cuáles son sus hobbies, en qué le gusta invertir su tiempo, en qué le gusta invertir su dinero, qué aprecia, qué valores tienes, y eso las redes sociales, internet, el marketing te lo va a dar. Es importante que conozcas todas esas cosas. Es importante que tengas una estrategia de marketing definida. Yo tuve que aprender ciertas cosas de marketing para saber realmente lo que tengo que pedir a una agencia de marketing o a alguien de marketing, una persona, para que me den los resultados que quiero. Por lo tanto, me tuve que formar también en eso. Es importante, poco a poco, no te abrumes, no tiene que ser todo de repente, pero tienes que saber que necesitas saber. No tienes que hacerlo, pero sí saber para qué pedir. Yo cuando una empresaria o una futura empresaria viene en mis mentorías y bueno, dibujamos, diseñamos qué es lo que quiere conseguir, cómo lo quiere hacer, en qué nicho se quiere meter, cuál es la industria en que la quiere meter. Yo siempre le estoy diciendo que aunque tú eres una empresaria, que si solamente vas a poner el dinero, vas a gestionar, tienes que conocer algo al menos de esa industria. Porque si no, te van a tomar el pelo por todos los sitios. Tienes que formarte en esa industria. No tienes que poner tú las pestañas, pero al menos tener nociones sobre las técnicas, sobre lo que necesita tu cliente, qué tipo de cliente quieres que venga a tu negocio. Entonces, tienes que conocer. Tienes que tener esa inteligencia comercial. Tienes que conocer por qué te eligen. Cómo te diferencias de los demás. Porque pestañas ponen muchas, uñas ponen muchas, flores venden muchas, inmobiliarias hay un montón. ¿Por qué te eligen a ti? Eso te tienes que preguntar. ¿Por qué te van a elegir a ti? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que te diferencia de los demás? Y aquí entrará el tema del precio, porque ya veréis, cuando te dice que no pueden pagar o que es caro, en realidad no es verdad, nunca es el precio, casi nunca el problema es el precio, sino que tú no has conseguido conectar, no has conseguido llegar realmente a la necesidad. Y recuerda que un negocio lo que hace es respuesta, solución a una necesidad en el mercado. Si tú quieres tener éxito en tu negocio, aparte de tener la inteligencia emocional y todo lo que hemos hablado, tienes que tener inteligencia comercial. Tienes que saber qué problema vas a solucionar a tus clientes, a tu nicho, donde tú quieres vender. Porque si tú eres la respuesta, si tú tienes la solución y le ayudes a entender que tienes la solución, tu negocio va a ir creciendo, creciendo, creciendo. Vender es ser solución, dar la solución a un cliente mío y a través de esa solución le estoy ayudando en su vida, en su negocio. Me explotó la cabeza y digo, pues ya entiendo, entonces sí quiero vender porque yo sí quiero ser solución, y para que yo pueda ser solución y puedo ayudar a más personas y puedo ser esa cosa que tanto necesitan, tengo que facturar para poder llegar más. Entonces es un intercambio sano y correcto, porque tiene que ser ganar siempre de las dos partes. Cuando yo empecé a desarrollar el programa Negocios de Éxito, yo pensé, es que yo ya doy algo, ¿no? Yo ya hago un poco en los cursos de pestañas, porque para mí es importante que mis alumnas tengan cierta claridad si quiere abrir un negocio después.
Luego, los que sabéis que me conocéis más, sabéis que yo hago terapia o mentorías de negocio, eso sí, pero siempre lo hacía, bueno, pues prácticamente sin cobrar absolutamente nada, porque yo pensaba, es una ayuda ya, pero que primero esa persona no valora, segundo, ni siquiera va a pedirte realmente la ayuda como debe ser y no te va a explicar absolutamente todo, porque solo como que le estás ayudando, le estás haciendo un favor, se siente en deuda contigo, entonces realmente no eres tan eficiente con esa persona y no le vas a ayudar realmente si no hay un intercambio. Tú le das la solución, la ayuda, le cubres esa necesidad, le solucionas ese problema y a cambio él te da el dinero y no pasa absolutamente, es totalmente lícito. Evidentemente tienes que tener ética, tienes que tener moral, tienes que tener tus valores súper claras, porque no vamos a manipular y no vamos a hacer nada negativo, porque al final todo lo que sembramos recogemos, eso nos tiene que quedar súper claro, pero si nosotros, la que tenemos un negocio, es que damos una respuesta, una solución al mercado. Piensa que cuanto más vas a solucionar en el mercado tuyo, cuanto más respuestas a esos problemas serás, más va a crecer tu negocio. Entonces, para eso tienes que saber y conocer de inteligencia comercial. Eso lo vamos a hablar en uno de los módulos de programa de éxito ya mucho más profundo. Tienes que conocer estas cosas, porque si no, ¿cómo lo vas a hacer? Y ya os he tocado la quinta, que era el tema de las ventas. Tienes que vender como Shark, tienes que vender como tiburón, como se llama, en base a tus valores, en base a tu ética. ¿Qué? Porque las ventas son el oxígeno de tu negocio. Si tú no vendes, no hay negocio, hay un hobby. Yo muchos años tuve un hobby, no tuve negocio. Y entonces, ¿qué pasa? Que no podía crecer, no podía estar con mis hijos, no podía tener el matrimonio que yo quería tener, no podía comprarme la ropa, no podía cambiarme mi piso, no podía hacer eso, no podía hacer eso, podía viajar, no podía hacer nada, porque al final vivía de un hobby, no vivía de un negocio. Acuérdate, las ventas son el oxígeno de tu negocio. Tienes que aprender a vender. Desde, como hemos dicho, ética y moral, pero tienes que aprender a vender, tienes que saber cuáles son los gatillos psicológicos de tu cliente para que puedas ser esa respuesta. Es que si tú no lo haces, lo hará otro por ti y a lo mejor no tiene ni producto, ni servicio, ni tratamiento mejor que tú, todo lo contrario. Entonces, en lugar de comprar a otro y encima a lo mejor comprar mal, mejor que te compre a ti, que tú sabes que lo vas a hacer realmente bien, lo vas a hacer con conciencia, lo vas a hacer realmente para ayudar. Entonces, ¿qué piensan? Yo antes pensaba, ¿cómo puedo hacer yo un programa cuando mucho tiempo le he dado gratis? Pues es que la gente ni siquiera valora, las personas no valoramos las cosas gratis. Es que no le damos importancia. A lo mejor he invertido 50.000 horas y te lo doy, y a ti, como no lo has pagado, pues ni siquiera lo valoras. Me pasó en terapia. Yo tuve muchos años hice terapia a través de una asociación y tuve una de las chicas de la terapia que me han dicho, Emma, ¿sabes por qué no hago los deberes? Porque yo no solamente les hacía terapia, coaching o mentoring, yo siempre le estaba apoyando de trabajo personal en casa, que tenía que hacer algo en casa, deberes, ¿no? Entonces me decía, es que nunca lo traía. Y digo, ¿pero por qué no me está trayendo nunca? Dice, es que no los hago. Y digo, ¿pero por qué no los hace? Dice, es que como no estoy pagando, por eso no lo valoro. Y es que me lo dijo en toda la cara. Dice, Emma, yo necesito ir y pagar para sentir y esforzarme en hacerlo. Toma ya. Es que es brutal. Entonces realmente no eres realmente efectiva si esa persona no le cuesta algo, si no hace un esfuerzo, porque el esfuerzo es lo que va a traerle a él la consecuencia, le va a traer una consecuencia positiva en este caso. Entonces, tú valora lo que estás haciendo, el tiempo que estás invirtiendo, lo que estás dando a tu cliente y ponle precio a eso. ¿Por qué una persona desea tanto comprarse un bolso de Louis Vuitton, de Loewe, de Dior, de lo que sea, en lugar de un bolso de Zara? Si tú lo puedes poner a elegir, siempre va a querer eso. Eso que es más caro, no es lo más barato. Pero realmente en su corazón, ¿qué desea eso? Realmente desea eso, que tiene más valor, que le cuesta más, que vas a tener que hacer un esfuerzo. Piensa en los niños, si no hacen un esfuerzo para conseguir las cosas y le damos así, no lo valoran. Y eso nos pasa a nosotros también. No valoramos las cosas que no nos cuestan dinero, no nos cuesta esfuerzo. Así que tu negocio te va a costar dinero,
te va a costar esfuerzo, te va a costar ímpetu, te va a costar fortaleza, te va a costar mucho proceso. Tienes que amar el proceso, y cuanto mayor será, más amarás y más vas a crecer y va a traer los resultados que tanto deseas. Así que no tengas miedo de poner precio a tu producto, a tu servicio, a tu formación, a lo que sea que estás haciendo, porque la gente, si entiende la diferencia, si se alinea con tus valores, con tu enfoque, con tu misión, con tu visión de tu producto o servicio, si eres respuesta para ellos, te lo van a comprar porque lo necesitan, y si no te lo compra a ti, lo van a comprar a otros, así que mejor que te lo compre a ti. Bueno, esto fue un poco el mastermind de hoy, porque realmente es como una clase, pero ya que estamos celebrando el Día Internacional del Emprendimiento, quería dejaros ahí algunos nuggets de poder, algunos hacks, algunos, no sé cómo llamarla, pastillas rojas que le llaman algunos en los negocios, que sabemos que puede ser que te ayude. Si solamente te quedes con una cosa de todo lo que hemos hablado, y eso estoy seguro que si lo aplicas, si tomas acción en ello, vas a ver cambios increíbles. No sirve de nada escuchar si no tomamos acción. Es mejor una acción imperfecta que no tomar acción. Eso es para todos aquellos que se sienten que si no está perfecto, que si no es suficientemente perfecto, que si eso, que si lo otro, no lo va a hacer. Es mejor tomar acción imperfecta que no tomar acción. Hazlo aunque lo hagas imperfecto, porque lo vais a ir perfeccionando con el tiempo. Haz las cosas aunque sea de manera imperfecta, pero toma acción constante y estate pendiente de una mejora continua como líder, como empresaria, como mujer, como persona. Tienes que estar en una mejora continua. Rodéate de personas mejores que tú y que han conseguido resultados que tú quieres para inspirarte. No no te compares, inspírate. Si las personas que tú sigues, si ves que han conseguido cosas, no te compares y dices, madre mía, yo no lo puedo, yo no sirvo, yo no soy así. No, inspírate. ¿Cómo lo han hecho para llegar ahí? ¿Qué puedo aprender de ellas para llegar ahí? ¿Qué puedo aprender? Porque seguramente puedes aprender algo. Eso hace parte de la mentalidad de un empresario de éxito. De un pequeño repaso, hemos hablado sobre la mentalidad de un empresario de éxito. Cuán importante es tener una mentalidad de éxito, una mentalidad con un enfoque de crecimiento constante, una mentalidad que ama el proceso, que lo ama, no solamente ama el resultado, ama el proceso, porque el resultado se va a dar. Una persona que es disciplinada, que tiene visión, que tiene enfoque, que sabe hacia dónde va, que estará pendiente de una mejora continua en todas las áreas, que se va a autoliderar, que se va a tener un autoliderazgo, se va a mirar constantemente para poder crecer, y va a hacer que los de alrededor suyo se potencien y se crecen al lado suyo. Es importante eso. No vamos a crecer solo nosotros, sino que cuando uno crece, su entorno crece. Si yo cambio, mi entorno cambia. Si yo cambio, mi entorno cambia. Al principio va a haber fricción porque no están acostumbradas a esta nueva tú, esta nueva líder atractiva, esta nueva empresaria, esta nueva vendedora Shark que va por todas, que tiene claro hacia dónde quiere llegar, que se va a esforzar, que va a tener enfoque, que se va a tener que apartar de ciertas cosas. Desarrolla una mentalidad de empresaria de éxito. Desarrolla una inteligencia empresarial. Aprende qué es ser un empresario. ¿Vale? Una es la mentalidad y otra es cuáles son funciones, cuáles son sus roles, qué es lo que tiene que hacer para crecer, cuál es su rol, cómo influye en su equipo, cuáles son los pasos que tiene que hacer. Inteligencia financiera, tienes que saber cómo son los números de tu negocio, tienes que saber qué productos, servicios, tratamientos te dan más dinero, cuáles no, dónde inviertes más tiempo, dónde no, entender que tu tiempo es el activo más grande que tienes. Tienes que saber si tu modelo de negocio es escalable o no. Hemos hablado de la inteligencia comercial, cómo es tu cliente, qué es lo que está buscando. Y tienes que aprender de ventas. El oxígeno de un negocio son las ventas. Tú sabes que un familiar tuyo tiene migrañas y tú has descubierto la mejor medicina natural para las migrañas, lo has probado, sabes que funciona. ¿Qué vas a querer hacer? Dar que llegue a esa persona, y vas a hacer todo lo posible para convencerlo porque tú ya has visto que eso funciona.
Eso es, cuando tú vendes, es que tú primero estás convencido, te has vendido a ti misma, tu producto, tu servicio, tu tratamiento, tu programa, lo que sea que estás vendiendo, sabes que funciona, que te ha funcionado, has visto el resultado y eso lo quieres dar a todo el mundo. Yo cuando he creado negocio de éxito, este programa, yo pensé, madre mía, es que tanta experiencia, tantos estudios, tantas formaciones, tantos años, no me la puedo quedar para mí sola, no puedo, porque es que sé que está ayudando a tanta gente y ya lo estoy haciendo en petit comité, que es decir, a las personas que estoy mentoreando, a mis alumnas, pero es que tiene que conocer porque realmente transformó mi vida a nivel personal y transformó mi negocio. Vosotros me habéis conocido, sabéis que yo constantemente quiero dar. ¿Por qué? Porque sé que funciona, lo he sentido, lo he visto, lo vivo. En el programa de éxito que empezamos el 20 de mayo, vamos a trabajar mucho las neuroasociaciones. Ya sabéis, yo soy experta en programación neurolingüística.